compartiendo tu mapu. Sigue, yo comparto. Dale. Listo, bueno, entonces como les estábamos mencionando, pues tenemos las diabetes preexistentes o pregestacionales que van a constar principalmente de la tipo 1 o tipo 2. Las pregestacionales son las menos frecuentes, pero más, pues con más complicaciones en el neonato. Ya las gestacionales van a ser las más frecuentes, pero las que tienen menos complicaciones. Y pues vamos a tener otros tipos que sí van a ser más van a estar más relacionados con endocrinopatías o con enfermedades previas que hubiera tenido la gestante en páncreas o intolerancia a la glucosa, etcétera. Si quieres, sigue. Entonces, en el diagnóstico, como les mencionaba, la diabetes gestacional, pues lo que vamos a hacer es una tamización a partir de la semana 24 en las gestantes que no tengan factores de riesgo. Esta va a constar o pues se recomienda hacer la prueba de un paso que o pues va a ser principalmente que se va a hacer una toma en ayunas de la glicemia, luego se va a dar una carga de 75 gramos de glucosa y se van a hacer dos tomas postprandiales, una a la hora y una a las 2 horas. Aquí en pantalla, en la parte más de abajo, vamos a tener los valores que nos van a dar un diagnóstico de diabetes gestacional. Entonces, si es mayor a 92 o igual a 92 en ayunas, si es mayor o igual a 180 a la hora después de la carga, o si es mayor o igual a 153 a las 2 horas después de la carga. Ya si la paciente o si la gestante tiene factores de riesgo, como dislipidemia, obesidad, etcétera, lo que pues se recomienda es empezar a hacer esta tamización al principio de la gestación o incluso pues es mucho más recomendable antes de la concepción. Pero pues sabemos que generalmente pues todo lo que tiene que ver con la planeación preconcepcional pues no es muy común en el país y en general. Entonces pues aunque pues es lo más recomendable, casi nunca se hace. Y ya para el control de diabetes pregestacionales como la diabetes tipo 1, tipo 2, pues lo que se hace es toma de hemoglobina glicosilada, pues para ver que si hay un equilibrio en esta glicemia. Lo recomendable, pues que haya esté en metas la paciente es que sea menor a 7%. Para poder calcular el riesgo neonatal, vamos a utilizar principalmente la clasificación de Priscilla White. Esta nos va a clasificar, valga la redundancia, a los pacientes en función de su nivel de riesgo de las gestantes y permite adaptar efectivamente el protocolo de tratamiento. Entonces se va a enfocar sobre todo en si la paciente presenta diabetes, cuánto lleva con la diabetes y si tiene complicaciones de esta. Entonces retinopatías, nefropatías, cardiopatías. Y así pues podemos ver el pronóstico neonatal a partir de qué grupo o en qué clase se encuentra la paciente. El pronóstico neonatal pues va a ser guiado principalmente por si la paciente, si la gestante presenta lesiones vasculares, si presenta hipertensión arterial previa o si durante la gestación se le diagnostica preeclampsia, pero sobre todo va a ser el equilibrio glucémico lo que nos va a dar el pronóstico, pues si es bueno o malo del neonato. Siguiente, por favor. Y ya cuanto al manejo, gracias. Ya cuanto al manejo, cuando se hace un diagnóstico, lo principal pues es que haya un abordaje o un manejo interdisciplinario, multidisciplinario, guiado por obstetras, neonatólogos, nutricionistas, y pues ya teniendo en cuenta pues el tratamiento médico nutricional, específicamente este, pues va a ser guiado por el profesional en nutrición. Esto es lo primero que se hace, el tratamiento médico nutricional. Y va a ser, pues acá quería mostrarles una tablita que lo que se hace es mirar el requerimiento de energía sin embarazo, entonces preembarazo, pregestacional, que eso se hace con una fórmula que se me olvidó ponerla, pero pues básicamente es con una formulita, ahí se saca el requerimiento de energía sin embarazo y luego pues se suma a la energía depositada durante la gestación, que es dependiendo del trimestre en el que va cursando la gestante. Ya a partir de esto, pues ya seguía la nutrición o pues el plan nutricional. Para iniciar manejo farmacológico, eso sí es a partir de 2 semanas después de que empezamos este tratamiento nutricional o en controles subsiguientes, que la paciente en las tomas de glucometrías las va a tener un 10% de estas tomas por encima de las metas de control, ahí empezamos manejo farmacológico. O si, por ejemplo, también después de 2 semanas de tratamiento o en controles subsiguientes, el perímetro abdominal fetal
medido con ultrasonido es mayor al percentil 75, también empezamos el tratamiento farmacológico. Ya si, por ejemplo, la paciente en cualquiera de los primeros 3 días después de dar el diagnóstico de diabetes gestacional presenta niveles en ayunas mayores de 140 o mayores de 200 postprandial, se inicia de una el tratamiento farmacológico. Listo, entonces ahora para hablar del metabolismo glucídico, entonces tenemos que hablar un poco de la fisiología del embarazo y pues tenemos que tener en cuenta que en este caso la insulina se va a mantener estable en los 2 primeros trimestres del embarazo. Sin embargo, va a haber un aumento de la insulina en el tercer semestre, aumenta en un 50% y por eso se habla de que las pacientes van a ser insulinoresistentes al principio del tercer semestre. Esta es una de las características o un ejemplo fisiológico, pues, de la insulinoresistencia. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que a pesar de esa insulinoresistencia que va a tener la paciente, esta va a ser euglicémica. Eso quiere decir que la concentración circulante de glucosa en las mujeres embarazadas nunca debería, si no tienen diabetes gestacional, debería superar pues estos umbrales que Alejandra mencionó previamente. Entonces, según un estudio que hicieron, encontraron que de la media de la glucosa en mujeres embarazadas a las 28 semanas era de 75 más o menos 5 miligramos de cilitro y a las 38 semanas era de 78 más o menos 5 miligramos de cilitro. Entonces, digamos que aunque sea un estado de insulina-resistencia, nunca va a haber una hiperglucemia como tal. Entonces, ¿por qué se va a dar esa insulinoresistencia? Digamos que hay varios factores que afectan, pero en este caso, digamos que los más implicados son el cortisol, la progesterona y el lactágeno placentario humano. Listo. Ahora sí, ya hablando más de la diabetes gestacional, entonces tenemos que pues en la diabetes gestacional hay una exageración, por así decirlo, de la insulinoresistencia fisiológica que se da en ese tercer trimestre o antes si la mujer tenía factores de riesgo y cumple los valores que hablamos previamente en la toma de detección pues, de glucosa, lo que pues va a disminuir la captación tisular de la glucosa. Entonces al comienzo el páncreas va a empezar a responder a esa hiperglucemia secretando más insulina. Sin embargo, va a haber un momento en el que no va a ser capaz de responder a las demandas que tiene el organismo de glucosa, entonces pues lo que va a llevar a un aumento de la resistencia a la insulina, lo que nos lleva a una disminución de la captación periférica de la glucosa que se deriva en un aumento de la glucosa plasmática circundante. Digamos que esa es una fisiopatología muy resumida de lo que sería la diabetes gestacional. ¿Qué pasa en las diabetes de mujeres insulinodependientes? Digamos que si pasan los mismos meses en el que no hay cambios, los 2 primeros trimestres las pacientes no entran en este estado de insulinoresistencia. Sin embargo, debido al uso de las insulinas, se dan hipoglicemias por los episodios eméticos que pueden presentar las pacientes los 2 primeros trimestres y hay que, digamos que en este caso, tratar a la paciente y enfocarlo de una forma diferente, pero les va a pasar lo mismo que a las mujeres que no tenían diabetes gestacional o que tienen diabetes gestacional, no importa que y el factor común es que en todas va a aumentar la insulinoresistencia en el tercer trimestre. Ya hablando de las consecuencias fetales, digamos que de este estado que tiene la gestante, vamos a verlo en el hiperinsulinismo fetal. Entonces, no en los fetos, no, la respuesta a la insulina no es igual que en un adulto y es que si se aumenta la glucosa plasmática, el páncreas no va a responder tan rápido con la secreción de insulina. Entonces, digamos que acá puse 3 factores determinantes que me pueden llevar pues al hiperinsulinismo fetal y que pueden derivarse en una macrosomía, que es una de las complicaciones que más adelante pues vamos a tocar más a fondo. Entonces, bueno, la glucosa va a atravesar la placenta por una difusión facilitada, lo que pues hace que el feto entre en un estado de hiperglicemia y esto va a aumentar la insulina fetal. Sin embargo, lo que les estaba diciendo, esto no pasa inmediatamente, entonces hay otros mecanismos como por ejemplo se ha propuesto el de la hiperaminosinemia materna, que básicamente se centra en 3 aminoácidos específicos
que están estudiados que aumentan la insulina fetal, que sería la serina, la prolina y la lisina. Y este almacenamiento excesivo de nutrientes que se da por la disminución de la captación periférica de glucosa causa que pues, se puedan presentar pues, la macrosomía y también la organomegalia, que ya más adelante Alejandra va a hablar de eso, aumentando el almacenamiento de glucógeno de las proteínas y de los lípidos. Y ya esta es como el resumen del cuadro de cómo se daría la fisiopatología. Entonces se ve una diabetes materna con insulinosecreción o insulinoresistencia. La diabetes materna pues da la hiperglucemia materna, lo que genera una hiperglicemia fetal y esta responde por los mecanismos que ya les conté con un hiperinsulinismo fetal que también se puede dar o pues digamos que se ayuda a que se dé este cuadro por una hiperaminoacidemia materna, lo que nos puede llevar a una macrosomía fetal. También digamos que pueden ayudar los factores de crecimiento tipo insulina maternos fetales y la leptina por otro tipo de mecanismos, pero digamos que todos van a llegar al mismo tipo de desenlace. Listo. Entonces, ya hablando un poquito de las complicaciones que podemos encontrar en el feto y en el neonato, vamos a empezar con la mortalidad fetal. Pues acá vemos una tablita que nos muestra la comparación de cómo el porcentaje de mortalidad perinatal que vamos a ver en comparación con la población general, diabetes, población general, en diferentes pues estudios. Bueno, hablando de la mortalidad perinatal, antes, hace muchos años, era mucho más elevada que ahora. Sin embargo, en todos los estudios, pues se ve que la diabetes previa a la gestación, pues lo que genera es que haya un aumento en la mortalidad y esto se va a ver sobre todo por la mortalidad intrauterina. La etiología y la patogenia generalmente o pues específicamente no se conocen, sin embargo se puede decir que se produce porque principalmente por las diabetes desequilibradas o descontroladas. Y el riesgo puede aumentar en cetoacidosis o si la gestante presenta hipertensión arterial o pues si se le diagnostica preeclampsia. Ya en cuanto a esa era la mortalidad perinatal. Y específicamente hablando de la mortalidad neonatal, va a ser sobre todo por las malformaciones fetales o por las complicaciones que vamos a encontrar por la prematuridad, dada pues por esta misma hiperglucemia pues, de la gestante. Siguiente, por favor. Listo. Bueno, las frecuencias de las malformaciones congénitas van a ser de 2 a 4 veces más elevadas en el caso de diabetes pregestacional, entonces diabetes 1 o diabetes 2. Y esto se va a dar principalmente por el estrés metabólico intrauterino que podemos encontrar, ya sea pues por esta concentración elevada de glucemia, por las cetonas o por los radicales libres que va a presentar pues este mismo estrés, radicales libres de oxígeno. La hiperglucemia, justo al principio de la gestación, se ve que desempeña un papel primordial, ya que sabemos que la teratogenicidad, o pues que hay un periodo crítico que es al principio, es en las primeras 7 semanas de gestación, en donde pues podemos ver que se ve influenciado pues para que esta teratogenicidad. Aparte de la hiperglicemia, pues también podemos ver que hay otras causas que nos pueden llevar a aumentar el riesgo de presentarla como son pues las que les mencionaba anteriormente en la clasificación de Priscilla White. Eso en cuanto a la diabetes pregestacional. Ya en la diabetes gestacional, la frecuencia de malformaciones infantiles no parece ser mayor en los diferentes estudios pues, que encontré en comparación con la población general. Pero pues sin embargo, sí hay un pequeño o un leve aumento en comparación con la población general. Aquí en la tabla vemos pues que hay una gran cantidad de posibles anomalías o malformaciones congénitas que podemos encontrar. Sin embargo, las más frecuentes van a ser de origen cardíaco, neurológico, genitourinario o también pues las gastrointestinales. Y pues en cuanto pues a todas estas, algunas son específicas de las gestantes que presentan diabetes y otras ya son más generales, en que pueden ser más frecuentes también en la población general. Un ejemplo de las que son bien específicas de las diabetes, vamos a tener, por ejemplo, el síndrome de regresión caudal, que pues es patognomónica. Listo.
En cuanto a la prematuridad, en la diabetes tipo 1 es mayor, sobre todo en la diabetes tipo 1. A diferencia pues ya de la diabetes gestacional, que se ha visto que el riesgo, aunque sí es mayor en comparación de la población general, es menor en comparación de la diabetes tipo 1. Esto se ha visto que puede ser favorecido por un hidrapnios, pues ya en la parte gestacional, que está presente en alrededor del 20% de los casos, y pues este hidrapnios lo que provoca es una distensión uterina o una infección urinaria que ya es más frecuente pues en estas mujeres y esto nos puede llevar a que pues se presente la prematuridad. Ahí también vemos en la tabla pues el porcentaje que puede ser tanto espontánea o inducida en los mismos estudios también que mencionaban pues lo de teratogenicidad y lo de mortalidad perinatal que está aumentada sobre todo en diabetes en comparación con la población. Bueno, la macrosomía es una de las principales características que vamos a tener en el neonato de madre diabética. Este se puede definir como superior superior o igual al percentil 90-95, es decir, 4.000 a 4.200 gramos a término, o también otros autores, pues dependiendo uno donde los lea, lo pueden considerar macrosomía cuando es por encima del percentil 97, es decir, mayor a 4.500 gramos a término. La macrosomía, a diferencia de las anteriores complicaciones que mencionaba, se asocian a todos los tipos de diabetes por igual y lo vamos a distinguir al neonato porque va a tener mayor tejido adiposo y una distribución sobre todo pues, del tejido graso en la parte torácica. Este aumento pues, del tamaño y del diámetro va a generar que pueda tener una serie de complicaciones adicionales que van a ser sobre todo en el parto, que puede tener un riesgo de distocia de hombros o traumatismo en general, o también podemos ver que hay un aumento mayor o un riesgo mayor en la asfixia. Bueno, la incidencia de miocardiopatías aumentó un 10% en las gestaciones con madres diabéticas y la principal va a ser la hipertrofia septal que se ve en un 35 al 40% pues, de estos embarazos. La causa principal lo asocian al hiperinsulinismo y esto se va a generar o lo podemos diagnosticar más bien entre la semana 35 y 40. Aquí en la ecografía vemos que hay una hipertrofia, sobre todo de las paredes ventriculares y del septum. Bueno, ya para la dificultad respiratoria la asocian también sobre todo con el hiperinsulinismo, que este causa un retardo en la maduración pulmonar, ya que lo que hace es que inhibe la síntesis de las enzimas que están implicadas en la fabricación de fosfolípidos y del surfactante en específico. Aquí algo muy importante que mencionaban era que hay una asociación entre la concentración de hemoglobina glicosilada materna y de la aparición de prostaglandinas en el líquido amniótico de forma tardía, ya que lo que mencionaban era que la presencia de prostaglandinas en este líquido amniótico lo que nos hacía ver era que si hay una maduración de una maduración pulmonar. Entonces, cuando hay una aparición tardía de estas prostaglandinas, podría haber que se podría identificar que hay un riesgo a que el feto no está teniendo una correcta maduración pulmonar, pues por esto mismo, estos mecanismos que les mencioné anteriormente, que era pues una inhibición en todo el proceso de síntesis del surfactante. Ya en las anomalías metabólicas, pues se asocia mucho a lo que María Paula nos estaba diciendo. Es muy frecuente que los neonatos, pues ya los recién nacidos, presenten periodos o episodios de hipoglicemia. Esto va a ser pues porque van a estar en un estado de hiperinsulinismo por esa misma hiperglicemia que estaban presentando antes intrauterina, pues por la diabetes de la gestante. Entonces es posible que tengan periodos o episodios de hiperglicemia por el defecto de la adaptación metabólica y endocrina. También podemos encontrar que pueden tener hipocalcemia e hipomagnesemia
Policitemia, porque la insulina va a generar que haya un aumento en el metabolismo fetal, acelerando el crecimiento infantil y con esto aumentando así las demandas metabólicas, por lo que esto se va a contrarregular con un aumento de los glóbulos rojos. Y esto mismo pues va a generar que haya un recambio también acelerado de la hemoglobina, llevando a que los recién nacidos puedan presentar hiperbilirrubinemia. Y pues ya para finalizar, los riesgos a largo plazo mencionaban sobre todo que los niños pues están en este grupo de madres diabéticas van a entre los 9 y 12 años sobre todo van a estar sobre 4 veces más por encima el percentil 90 en comparación pues con el grupo de población general. Bueno, qué pena que ahí no se vea la imagen que teníamos, pero bueno. Entonces, ¿qué va a pasar apenas pues nazca el neonato? Entonces, lo primero es que tiene que haber un experto en reanimación en la sala de partos porque puede presentarse cualquiera de las complicaciones que mencionó Alejandra previamente, en especial la asfixia perinatal. Entonces, por esto también es muy importante. La exploración física debe ser muy cuidadosa y minuciosa en busca de las malformaciones que ya hablamos previamente y pues también en la macrosomía. Y lo que el protocolo que se lleva es tomar la glicemia en los primeros 30 minutos de vida. Si esta sale normal, se va a seguir monitorizando cada 3, 6 y 12 horas si no se toman otros protocolos específicos. Y adicionalmente, debido a las complicaciones metabólicas o a las anomalías metabólicas de las que Alejandra nos acaba de hablar, se toma la calcemia a las 6 horas de vida y a las 24 horas de vida. Y adicionalmente se toma el magnesio si persiste la hipocalcemia. El hematocrito y la bilirrubina se van a tomar en caso de sospecha o pues cuando veamos, perdón, la ictericia en el recién nacido. Adicionalmente, en este caso, no se podrá o no se recomienda dar una alta temprana porque hay que vigilar al neonato en el hospital en caso de que haga una hipoglicemia o digamos que los valores paraclínicos se alteren para dar el manejo adecuado. Y pues adicionalmente, en caso de que el neonato haya nacido con alguna complicación o alguna malformación, pues se le dé el tratamiento clínico necesario para pues estas patologías concomitantes. Listo, entonces en el tratamiento, ¿qué es lo que se va a hacer? En los pacientes se va a empezar una alimentación precoz con leche materna, preferiblemente en la primera hora de vida. Y si se detecta pues esto sí se detecta la hipoglucemia, pero yo encontré algunos estudios que lo recomendaban independientemente de si el neonato tiene hipoglucemia o no, que es la que se determina la primera media hora. Si el paciente tiene o el neonato tiene una hipoglicemia, se tiene que hacer una corrección. Entonces, las metas van a ser, si es sintomática, tiene que ser mayor a 60 miligramos de cilitro y si no es sintomática, tiene que ser mayor a 45 miligramos de cilitro. Entonces, básicamente esto se va a lograr con dándole dextrosa al 10% en una dosis de 2 miligramos kilogramo en 5 a 10 minutos y luego vamos a pasar una infusión continua de 6 a 8 miligramos kilogramos minuto hasta corregir a los niveles deseados. Si la glucemia se mantiene estable durante las primeras 12 horas posterior a este tratamiento, se van a intentar disminuir estas dosis más o menos en 1 a 2 miligramos kilogramo minuto y se van a administrar cada 3 a 6 horas. Listo, entonces este es básicamente como un resumen de la atención que se le brinda inicialmente. Digamos que esta es la conducta que se le da a un paciente para sospechar un riesgo metabólico sin que tenga, digamos que evidencia de alguna otra complicación que fue las que haya hecho Alejandra. En tal caso, pues se le haría tratamiento específico para ellas, pero digamos que esto es lo que se hace en general y es bueno, lo del reanimador en la sala de partos por el riesgo de asfixia perinatal, la exploración física minuciosa, pendiente de las malformaciones y buscando activamente las malformaciones que nombramos anteriormente. Dependiendo de si el paciente es sintomático o asintomático, el asintomático, digamos que yo vi que se le daba ingreso en nido al paciente y el sintomático ya se trataba, sin embargo, que
Esto va a depender de lo que les dije anteriormente, de la corrección de la hipoglicemia dependiendo del valor que nos haya dado y pues la corrección dependiendo si es sintomática o no sintomática. Y ya se van a tomar las glucemias dependiendo pues en los rangos horarios que definimos anteriormente y se van a tomar otros perfiles metabólicos pues además de los que se hacen normalmente como tamizaje para ver si hay algún trastorno en otra área o pues si se le tiene que dar manejo o tratamiento inmediato al neonato de alguna otra complicación que no hayamos detectado previamente. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, niñas. Una excelente y completa revisión. No sé si alguien tenga alguna pregunta o algún comentario adicional. Chicas, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo quería decir algo. En cuanto a las guías, pues digamos, hay diferentes recomendaciones respecto a los valores de hipoglicemia. Como muy bien lo decía, pues sí, hay algunos artículos que hablan menor o igual a 45 miligramos por decilitro, pero aquí, por ejemplo, en San Ignacio lo tomamos como menor o igual a 47 miligramos por decilitro, sería como lo único para agregar. Gracias, Nico. Sí, realmente sí, y también depende de pues lo que dice Nico de la guía de la Asociación Endocrinológica Americana también toma, dependiendo del tiempo, menores de 48 horas o mayores de 48 horas, y puede, pues digamos que presentar niveles hasta 25, que ellos pueden considerar los normales en las primeras horas de vida. Nosotros en San Ignacio realmente lo que hacemos es que en esos pacientes que no tienen ninguna alteración al examen físico, sin embargo, pues tiene un antecedente, una madre con diabetes, se considera un paciente con riesgo metabólico, se le toma pues siempre lactancia materna en la primera hora de vida y se le toma una glicemia a las 3 horas de vida y una glicemia y un hemograma a las 6 horas de vida. Así pues nosotros garantizamos que los pacientes pues tengan una adecuada alimentación y estamos pues mirando el riesgo de que presenten hipoglicemia como una de las complicaciones más comúnmente asociadas pues a un chiquito con pues, mi hijo de madre diabética. Y adicionalmente se ha visto, pues, como ya dijeron, las cardiopatías congénitas. Sin embargo, dentro de los estudios no se recomienda que a todos los niños se les tome un ecocardiograma. Se ha visto que la relación de cardiopatía congénita no solo es por la mamá con diabetes gestacional, sino se ha visto más asociada al uso de insulinas, más que todo. Esos son mis comentarios, chicas. Muchas gracias, de verdad. Súper bien. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, doctora Yaris, algún otro comentario. Ve a la doctora Coca también por ahí si nos quiere ayudar con algo, doc. Aló, buenas noches, qué pena, es que estaba aquí con problemas de audio, pero sí, digamos que lo que hemos visto nosotros realmente es que cada vez más se hace estudios acerca de cuál sería el valor normal de glicemia central con el cual nosotros deberíamos intervenir al neonato, y creo que todavía en el mundo hay mucha discusión respecto a ese valor, porque no solamente es un valor de glicemia central, sino también es la asociación o no de síntomas, y esto en un contexto de niños con factores de riesgo. Claramente que si un niño está sintomático, pues son bebés que deberíamos intervenir de manera más temprana, incluso con valores de glicemia límites, porque pues claramente ustedes saben que los niños pues y los seres humanos vivimos pues de oxígeno y de azúcar, y la lesión neurológica por hipoglicemia pues es muy severa, y a futuro pues la recuperación no es total. Entonces, yo vi que el artículo sobre el cual habían hecho, digamos, como esta recomendación del valor de 45 es un artículo reciente, pero más era como un llamado a que no es solamente el valor, que nosotros tenemos un valor de nosotros, pues digamos, en la guía institucional, pero que más allá de eso, pues los síntomas siempre van a estar, la clínica va a primar sobre el valor o no pues, de la glicemia, ¿no es cierto? Siempre recordar que las intervenciones tempranas pues van a tener mejores desenlaces en neonatos.
Y también vi dentro del manejo que hablaban de los bolos de dextrosa. Nosotros los tenemos solamente indicados en pacientes con alteración neurológica tipo crisis convulsiva o con pues, glucometrías ya demasiado bajas y pacientes muy sintomáticos. Digamos que no a todos los bebés, sabemos que en otras unidades les ponen bolos de dextrosa y luego les ponen la infusión de carbohidratos, pero pues nosotros lo que hemos revisado pues no los recomendamos por ahora, pues los bolos. Obviamente todas estas guías se están actualizando y pues estaremos como atentos a tomar también toda esta información y poder ajustarla a nuestro manejo institucional. Muchas gracias, doctora. No sé si alguien tiene algún otro comentario o damos por finalizada la sesión. No, Julia, agradecerle a las estudiantes que hicieron la presentación muy completa. Creo que la información es suficiente para que ustedes la pongan en práctica cuando se enfrenten todos los días a esas mamás con diabetes y para que lo tengan también dentro de su información, la información que van a terminar usando ahorita al hacer el internado y durante el año rural. Muchísimas gracias, la presentación estuvo excelente. Gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes.